Bien, entonces vamos a ir avanzando un poco más ágilmente porque me he dado cuenta que el tiempo es corto y la materia es amplia. Y bueno, no me voy a detener mucho tiempo en las diapositivas, especialmente en estas primeras que son más de carácter teórico, ¿no? Ustedes van a tener la información, así que pienso que van a poder leerlo con calma ya en sus casas cuando estén estudiando. Bueno, de esta parte del estudio organizacional y administrativo, tal vez indicar de que en función del tipo de proyecto, pues podríamos crearnos una especie de organigrama dentro del proyecto. Esto nos va a servir también para poder cuantificar, dimensionar la cantidad de personal que vamos a necesitar en el proyecto y al estar dividiendo en diferentes categorías o niveles el diferente personal, entonces vamos a poder también asignarles un salario, unos honorarios que sean adecuados en función del tipo de trabajo que vayan a desarrollar. Bueno, en el tema dice de los efectos más directos sobre los factores legales y reglamentarios, se refiere a los aspectos tributarios. Sí tenemos que tomar en cuenta, especialmente cuando estamos haciendo este tipo de proyectos de carácter privado, tomar en cuenta el tema de los impuestos, ¿no? Los impuestos son un elemento fundamental porque si no tomásemos en cuenta los impuestos, pues seguro que los egresos reales del proyecto serían muy diferentes, ¿no? Tal vez haya oportunidad más adelante de ver un poco cuáles son los impuestos que una empresa privada normalmente paga. Por ejemplo, una empresa de construcciones está sujeto mínimamente a 3 tipos de impuestos: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de las empresas, cada uno de ellos con una alícuota diferente. La alícuota es una especie de porcentaje eh, respecto de lo que se cobra el impuesto, ¿no? Por ejemplo, la alícuota del impuesto a las utilidades de las empresas es de 25%, y bueno, el Estado va a cobrar 25% de las utilidades de la empresa. Y esas utilidades, en el caso de una empresa, pues, tendrán que contener estados financieros que sean auditados, que se demuestre que realmente los montos de utilidades que se están pagando son los que efectivamente se han realizado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los impuestos, como les digo, de repente más adelante tenemos alguna oportunidad de poderlo analizar con un poco más de calma. Ya finalmente, cuando ya tenemos los diferentes estudios ya elaborados, el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio organizacional y administrativo, en caso de que hayan estudios legales o estudios de medio ambiente, entonces ya estaríamos en la posibilidad de poder elaborar este estudio financiero, que sería ya prácticamente la última etapa de nuestra formulación del proyecto. Lo que vamos a intentar es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario, ¿no? Elaborando ciertos cuadros analíticos que ya vamos a ir viendo en su momento. Esto al final tiene el objetivo de poder crear lo que hemos denominado ya varias veces como flujo de caja, ¿no? Ese flujo de caja donde se presenta la información de carácter financiero del proyecto, no solamente durante la fase de la inversión, sino durante toda la vida útil que nosotros vayamos a realizar el proyecto, o por lo menos durante el periodo de evaluación del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a incluir ahí todos los ingresos, todos los egresos. Existen ya algunas estructuras que ya son aceptadas de forma cotidiana para poder elaborar este flujo de caja, ¿no? Eso lo vamos a ver con cuidado cuando ya llegue el capítulo correspondiente. Y al final tendríamos que llegar a hacer un gráfico como este, donde año tras año lo que estamos mostrando eh, son los ingresos y los egresos de este proyecto, ¿no? Por ejemplo,
Este es un proyecto bastante pequeño, solamente tiene 5 años en la etapa de evaluación. Y si ustedes observan en la etapa de la inversión, se lo está asociando con el año cero, ¿no? Ese año cero se va a tener una inversión de 100.000 unidades monetarias. Y a partir de ese año cero, una vez que ya imaginemos que en ese año cero se ha construido la infraestructura física del proyecto y ya está empezando a andar el proyecto, entonces ahí sí ya vamos a tener un flujo de caja de ingresos, que en este caso son ingresos constantes, ¿no? Por lo menos así se ha supuesto, ingresos, así como también gastos, ¿no? Vamos a tener ciertos gastos año tras año, y eso es lo que nosotros vamos a intentar poder cuantificar cuando hagamos una elaboración de un proyecto. ¿Bien? Dice, no toda la información requerida para la construcción del flujo de caja proviene de los estudios anteriores, de los que ya habíamos comentado. En algunos casos, algunos datos también los va a proveer el mismo estudio financiero. Por ejemplo, no sé, el valor de desecho, dice, del proyecto. Vamos a hacer un análisis tal vez de las depreciaciones que tenemos en nuestros activos. Entonces, van a haber algunos elementos propios del estudio financiero. Y en el resto, pues estaríamos utilizando la información que hemos obtenido en estudios anteriores. Les decía de que cada vez más cada vez más es la importancia que tiene el estudio ambiental en los proyectos que desarrollamos, especialmente si son proyectos asociados con infraestructura civil, ¿no? Se había comentado ya el caso de carreteras, pero podría ser también el caso de presas, no sé, el caso de plantas de tratamiento de aguas negras. Bueno, todo esto está de alguna manera relacionado también con el medio ambiente y pues ya desde hace varios años, tal vez un par de décadas, se requiere de hacer estudios ambientales dentro como parte integrante de un estudio a diseño final de un proyecto. Entonces hay diferentes normas, ¿no? Estamos hablando de la norma de la ISO 9000 y esta otra norma de la ISO 14000. Algunas son internacionalmente aceptadas que nos van a dar una pauta sobre cómo poder desarrollar estos estudios ambientales. Bueno, el estudio de impacto ambiental, dice, está todavía en evolución, ¿no? O sea, no es que tenga un marco teórico totalmente consolidado. Sin embargo, se pueden identificar estudios de impacto ambiental de 3 tipos, ¿no? Cualitativos, cuantitativos y cualitativos numéricos. Nosotros dentro del país tenemos ya una legislación, no estoy seguro si es que lo vamos a ver ahora. Sí, es esta de acá. Hay una legislación, fíjense de que es del año 1992, ¿no? Entonces, ya hay una ley que, está asociada con el medio ambiente, ¿no? Con la gestión ambiental, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo, pues, se han ido generando ya los procesos administrativos de tal manera de que se tenga una metodología más o menos clara para la elaboración de estos estudios ambientales. De hecho, entiendo que la facultad ya ha creado también carreras, por ejemplo, de ingeniería ambiental, ¿no? Hace 20 años, la parte ambiental, pues era desarrollada por profesionales de diferentes áreas, entre ellos también ingenieros civiles, ¿no? Pero no exclusivamente ingenieros civiles, podrían ser profesionales del área de las ciencias biológicas, por ejemplo, o incluso de otras áreas, ¿no? Agrónomos también han estado trabajando bastante en este tema, ¿no? Hoy en día, pues, si bien hay todavía profesionales de diferentes áreas, tienen que estar ellos registrados
Pero ya hace ya algunos años en nuestro medio ya se tiene también una carrera específica en cuanto a temas ambientales. Bien, entonces ese es el primer pantallazo, ¿no? El primer pantallazo de lo que tendríamos que ver durante la materia. Eh, Simplemente para ir redondeando y recordar los elementos centrales, habíamos dicho de que esta parte de la formulación y evaluación de proyectos, tal como dice su nombre, podemos dividirlo en dos grandes partes. Una primera, y que con diferencia va a ser la más, no diría la más importante, pero la que más tiempo nos va a tomar poder desarrollarla, es la parte de la formulación o de elaboración del proyecto. Para ello, en proyectos importantes, pues se va a necesitar la participación de diferentes tipos de profesionales, ¿no? No es que lo va a hacer todo un ingeniero civil o lo va a hacer todo un economista. Denme un segundito, por favor. Perdón. Bueno, entonces, como les decía, eso es lo que hemos visto nosotros en el tema este de la formulación y evaluación de proyectos. Son dos grandes partes, especialmente el tema de la elaboración y la formulación es el tema más, más complejo, más amplio. Eh, y el que va a tomar más tiempo en desarrollarlo, el que va a requerir una cantidad mayor de especialistas de diferentes áreas. Pero una vez que ya se tenga ese flujo de caja, la parte de la evaluación ya es un poco más sencilla, eso normalmente ya lo hace un economista, aunque como vamos a ver tampoco es que sea muy complicado, por lo menos en el caso de la evaluación financiera privada. Hay otros tipos de evaluaciones para proyectos sociales o proyectos socioeconómicos que sí tienen, digamos, sus particularidades, no son tan simples tal vez, pero igualmente factible de poderlo realizar. Finalmente, habría que mencionar de que los proyectos están relacionados con la planificación del desarrollo, ¿no? La planificación era algo que durante alguna época hemos suprimido dentro del accionar, por lo menos de manera específica dentro del accionar de los gobiernos pasados, ¿no? Em, Como alguna vez creo que les he comentado, hay diferentes escuelas de pensamiento dentro de la teoría económica. Hay algunas escuelas de pensamiento que piensan que el mercado es el mejor asignador de los recursos y se debería intentar en lo posible que sea el mercado el que defina precios, el que defina cantidades, el que defina muchas cosas. Y hay otras escuelas de pensamiento que piensan que más bien el Estado debería ser un actor fundamental dentro del desarrollo de la economía. Entonces, entre estos dos extremos, pues coexisten seguramente una cantidad importante de puntos intermedios, ¿no? De puntos intermedios, y por ello es de que um, dependiendo del gobierno de turno, ¿no? Si nosotros pensamos en los gobiernos anteriores al gobierno del MAS, que han sido catalogados normalmente como gobiernos neoliberales, en ese tipo de gobiernos, más bien se tendía a que el Estado se achique un poco y el Estado sea más bien un ente de regulación, ¿no? Sea
una especie de árbitro dentro del entorno económico, ¿no? Que sean los actores financieros privados los que más bien hagan desarrollar una economía y que el Estado, pues, en los casos en los cuales pudiese intervenir, lo haga de una manera un poco más indirecta. Y en otros casos donde evidentemente no es de interés de las empresas privadas, como el sector de la salud, la educación, la construcción de infraestructura física, pues ahí sí intervenga de manera más activa el Estado, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se eliminó un ministerio, que ahora sí lo tenemos otra vez hace ya bastantes años, que era el Ministerio de Planificación. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, la planificación dice constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. Es una especie de puente, ¿no? Entre lo que nosotros queremos tener en un futuro y cómo lo vamos a conseguir. Eso es muy típico de las economías en las cuales, o esas escuelas de pensamiento que piensan que el Estado tiene que ser un actor activo, un actor importante, quién sabe el más importante dentro de una economía, y ahí sí vamos a tener economías planificadas. Ahora, esto puede llevarse también a los extremos, ¿no? Esto puede llevarse a los extremos, especialmente en algunos intentos de gobiernos tendientes a ser comunistas, ¿no? Se ha intentado hacer economías de planificación centralizada en la cual prácticamente el Estado definía incluso cuáles iban a ser las actividades de las personas. No había una libertad para poder elegir lo que uno quisiera hacer, sino que ya más o menos que estaba organizada la economía, ¿no? Si se pone a pensar, desde algún punto de vista tiene sentido. Si tenemos un país en el cual, no sé, se requiere una gran cantidad de agricultores, bueno, entonces seguramente el Estado haría las acciones necesarias para que, mm, para convencer, entre comillas, a las personas y que se dediquen a esa actividad. En el otro lado, en el polo opuesto, estarían las economías totalmente liberales, en las cuales el Estado, por supuesto, no va a intervenir en ese tipo de decisiones y la economía va a ir andando un poco en función a, a lo que los economistas clásicos denominaban la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Es decir, una suerte de que um, el mercado finalmente lo iba a regular todo, ¿no? Si, por ejemplo, una persona ponía un emprendimiento y ese emprendimiento pues, era una necesidad latente para las personas, pues seguramente le iba a ir muy bien y era el mercado el que se va a encargar de premiarlo a través de una mejora en sus utilidades. Pero de forma contraria, si estuviésemos pensando en una actividad que no era la indicada para esa sociedad, pues también el mercado va a ser quien se encargue de castigarlo. En lugar de tener utilidades, pues probablemente esa empresa tendrá pérdidas, ¿no? Y tendrá que cerrar. Entonces, entre esos dos extremos, entre economías absolutamente liberales o de mercado y economías absolutamente de planificación centralizada, que creo que hoy en día no existe ninguna de las dos, por lo menos no en su concepción teórica, coexisten diferentes economías que pues van matizando estas tendencias, ¿no? En algunos casos serán economías más liberales que otras, o al revés, en algunas otras serán economías de una mayor planificación, de una mayor participación del Estado, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, ya desde hace algunos años, estamos viviendo un poco esa etapa, ¿no? De darle una fuerza muy importante al Estado, y es por ello que se han ido creando una multitud de empresas durante los últimos lustros, ¿no? Digamos, los últimos 15 años por lo menos. Ha habido una irrupción de nuevas empresas estatales, algunas con suerte y otras no tanto, ¿no? Tal vez la mayor parte de ellas con digamos, con una gestión administrativa un poco negativa. Bueno, creo que con eso ya estaríamos cerrando el tema este de la primera parte. Simplemente he intentado hacer una introducción de lo que vamos a ver durante la materia.
Ahora sí voy a empezar a correr un poquito porque la verdad es que de otra manera no voy a alcanzar, pero de todas maneras siempre está abierta la posibilidad para que ustedes puedan dar sus comentarios, dar sus opiniones o hacer consultas si el caso lo ameritase. Entonces, no sé si antes de ya cambiar al capítulo número 2 hay alguna pregunta, consulta, duda, comentario sobre esta primera parte que hemos visto de la materia. Eh, Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes. Inge, una pequeña consulta, una pequeña duda. Cuando nos hablaba del diseño final, nos decía que ya se hacían estudios a detalle, entonces eso ya sería considerado como inversión, pero no está en la etapa de inversión. Quisiera que me explique un poquito más, por favor, hasta qué porcentaje tal vez es regulado por eso, para que no entre dentro de la etapa de inversión y esté antes, ¿no? O sea, ya se hace un gasto, entonces, ¿por qué no está dentro de la inversión ya? Ya, ¿Existe un límite, algo así? ¿Podría explicarme un poco perfecto. más? Perfecto, no, muchas gracias por la pregunta. Voy a aprovechar de este pequeño cuadro que lo habíamos visto, de repente ha sido un poco rápido, pero la realidad es de que todo lo que sean estudios, incluyendo el estudio de diseño final, dentro del ciclo de un proyecto se lo considera como una preinversión. Preinversión, ¿por qué? Como dice su nombre, pre es antes, ¿no? Antes de la inversión. Bueno, la inversión va a ser el momento que realmente hagamos las gestiones para poder construir el- o comprar el equipamiento, llevar adelante el proyecto que nosotros estamos pensando, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería civil, a ver, lo voy a ejemplificar, que de repente es más fácil. Em, si, por ejemplo, estamos pensando en una carretera, entonces todo lo que se haga antes de la preinversión, antes de la construcción propiamente de la carretera, antes de la construcción, lo vamos a denominar preinversión. Ahora, que eso puede tener un costo medianamente elevado, es verdad, ¿no? Es verdad, una carretera, un diseño final de una carretera en nuestro medio pues puede estar costando entre 3, 4 o 5 millones de bolivianos, ¿no? Más o menos. Ese podría ser un costo de una carretera, qué sé yo, de unos 50 kilómetros, 60 kilómetros de distancia. Porque para hacer el diseño ustedes comprenderán de que se requieren muchas actividades. Ustedes ya están prácticamente terminando la carrera, ya saben de que se va a necesitar mucha información, ¿no? Empezando de estudios básicos de ingeniería, que podría ser, por ejemplo, estudios topográficos, ¿no? Hay que hacer la topografía de una carretera, pues no es un trabajo pequeño, ¿no? Es un trabajo importante que va a demandar bastantes semanas o meses dependiendo de la metodología que se utilice, o sea que va a tener un costo importante. Habrá que hacer un estudio básico de suelos, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los estudios que tiene un porcentaje importante en cuanto al costo de todo el diseño. Se tendrá que hacer estudios de suelos de la vía, de bancos de préstamo. Eh, Después tendremos también estudios de tipo hidrológico, hidráulico, eh, que van a tener también su cierto costo, y todo eso comandado por los especialistas de diseño geométrico, ¿no? Que son los que van a ir definiendo por dónde van los, por dónde va el eje, ¿no? Y después tendremos ya un montón de otros diseños, diseños de pavimentos, diseños de obras hidráulicas, diseños de estructuras, diseños geotécnicos, ¿no? De taludes, de muros, de alcantarillas, de túneles, quién sabe, etcétera, que van a demandar un costo importante. Entonces, así a priori, pues pensamos en unos 4 a 5 millones de bolivianos para el, el costo que normalmente la ADC coloca en sus licitaciones para los estudios de diseño final.
Pero de todas maneras, si tú aparentemente parecería un monto grande, ¿no? Pero para la magnitud del trabajo que se va a hacer, pues no es tan grande. Esa carretera digamos, de 80 kilómetros que hemos pensado, pues fácilmente podría estar costando 80 millones de dólares, ¿no? Durante su fase de inversión. Y durante la fase de la preinversión, lo que se ha hecho ha sido hacer un estudio, aunque sea diseño final, pero que probablemente tenga un costo pues, de una centésima parte del costo de la inversión. No vamos a llegar ni siquiera a $1.000.000. Estaríamos más cercano a $500.000 en el tema del diseño final. Y así podríamos dar ejemplos de otros tipos de obras, ¿no? Que también su fase de la preinversión, que si bien tiene un costo, entonces comparado con el costo de la inversión, pues suele ser un porcentaje relativamente bajo. O sea que concretando a tu pregunta, todo lo que sea antes de la inversión es preinversión, cualquier tipo de estudio. Y pongo esta línea roja porque es posible que una vez terminado incluso el diseño final y evaluado el proyecto, utilizando los indicadores apropiados, ¿no? Si fuese este un proyecto financiero privado, que es el que nosotros vamos a ver en su momento cuando veamos la parte de la evaluación, es decir, un proyecto de carácter privado, donde el objetivo evidentemente es maximizar utilidades. Y si resulta que una vez terminado el diseño final, vemos de que la posibilidad de maximizar utilidades no es muy alta, que de repente es un proyecto muy riesgoso, pues ahí lo paramos, ¿no? Y ya no proseguimos a la siguiente etapa, que sería la etapa de la inversión. ¿Ha habido un costo? Sí, ha habido un costo. Este costo de la preinversión normalmente no se lo incluye dentro de la evaluación del proyecto, por la sencilla razón de que hagamos o no hagamos el proyecto, de todas maneras este costo ya se lo ha erogado. O sea, ya es un costo muerto, vamos a decir, ¿no? El costo del diseño. Se haga o no se haga el proyecto, pues ya se lo tiene que pagar ese costo de preinversión. Así que cualquier tipo de estudio no forma parte realmente de, de la fase de preinversión, ¿no? La inversión sería una vez de que ya estamos empezando a desarrollar el proyecto. Si es un proyecto de infraestructura civil, que es el que nos va a competir fundamentalmente a nosotros, nos va a ser, en otras palabras, el momento que se empiece a hacer la construcción, cuando se gaste ya los fondos para la realización de esa inversión. Um, Esto es el procedimiento normal, el procedimiento tradicional. Ahora, es verdad también que en los últimos años, creo que el primer proyecto de este nuevo estilo de proyectos que se ha denominado llave en mano, ¿no? Que son proyectos que se están desarrollando en nuestro país. Creo que el primero ha sido el de los puentes trillizos, proyectos llave en mano en los cuales, en ese caso, la verdad, lo que sucede es de que se licita un proyecto para que una empresa pues haga desde el estudio, pasando por la construcción e incluso la operación del proyecto. Eh, Se ha utilizado esta modalidad en el entorno de la Administradora Boliviana de Carreteras, por ejemplo, ¿no? Han habido varios proyectos llave en mano. Creería yo personalmente que la realidad ha sido de que no ha sido muy útil este tipo de, o sea, bueno, más que útil, no ha tenido sus limitaciones este tipo de proyectos, porque cuando se hace un proyecto llave en mano, pues la empresa que va a hacer la supervisión del proyecto o no existe o simplemente es una empresa que le llaman control y monitoreo, que es una casi filial de la empresa constructora. Entonces, nosotros creo que estamos más acostumbrados a tener una empresa de supervisión, ¿no? Pero por lo menos para proyectos grandes, ¿no? Estamos hablando para proyectos grandes. Una carretera, una presa, ¿no? Una planta de tratamiento de aguas negras, proyectos
donde realmente hay que hacer un estricto control de la calidad, pues normalmente funcionamos con una empresa que se dedica exclusivamente a hacer la supervisión, a verificar que la empresa contratista está ejecutando de manera adecuada su procedimiento constructivo. Si hay un proyecto llave en mano, ahí ya no tenemos una supervisión. Lo que se tiene es una empresa de control, de monitoreo, que más o menos va asesorando a la empresa constructora a medida que va avanzando el proyecto, pero realmente no tiene la potestad, por ejemplo, de rechazarle ciertas obras, ¿no? Cuando se hace carreteras, lo más normal es pelearse mucho cuando se hace la estructura del pavimento, porque ustedes ya saben de que ese pavimento se lo va a hacer por capas y cada capa tiene que tener un cierto control de compactación y ese control de compactación se lo realiza mediante ensayos de campo. Y si es que no se logra llegar a las densidades mínimas que indican las especificaciones técnicas del proyecto, entonces la empresa supervisora en un proyecto convencional tiene la potestad de rechazar el proyecto, rechazar esa capa. Entonces la rechaza y el contratista tiene que volver a ejecutarla. Y cuando ya cumpla las exigencias que dicen las especificaciones técnicas, entonces en la jerga de carreteras dicen se libera, ¿no? Se libera la capa. Es decir, que se autoriza a que se coloque la siguiente capa, ¿no? Pero si estuviésemos en un proyecto llave en mano, no tenemos esa empresa que nos esté controlando el control de compactación. Ahí se supone que quien se controla solito es la misma empresa contratista. Ahora, claro, en el proyecto llave en mano también no es que la empresa termina de hacer la construcción y se va, ¿no? Tiene que garantizar que la obra durante un cierto número de años va a estar en condiciones medianamente útiles para servir para el objetivo que se ha realizado el proyecto. Entonces, en ese sentido, en teoría, la empresa contratista debería esforzarse porque le podría salir más caro si es que no llega a cumplir ciertos estándares de calidad durante un cierto periodo de tiempo. Pero en la práctica, por lo menos de lo que yo sé en el tema de carreteras, pues, me da la impresión que no nos ha ido muy bien, ¿no? Para muestra un botón nada más, ustedes saben que a la continuación de la carretera de Cotapata a Santa Bárbara, es esa carretera que va desde Santa Bárbara, Bellavista, que vaya hasta Quiquibey. Esos eran proyectos llave en mano, ¿no? Proyectos llave en mano, en los cuales inicialmente empezó una empresa argentina-boliviana, Árbol, ¿no? Justamente porque era empresa argentina-boliviana, no le ha ido bien, porque lo que sucede en un proyecto llave en mano es de que se licita con un cierto monto, con una estimación más o menos grosera de cuál va a ser el costo de la carretera, en este caso del proyecto. Es probable incluso que haya habido un estudio, digamos, a nivel de prefactibilidad para hacer una estimación de costos. Pero ya en la realidad, cuando ya se empieza a construir, pueden aparecer problemas que no se tenían previstos inicialmente. Si la empresa se ha adjudicado ese proyecto llave en mano y resulta que cuando está construyendo pues, se ha dado cuenta qué sé yo, que los taludes estaban mal calculados, que la inclinación no se puede hacer en ese tipo de material, de repente no se pueden hacer cortes tan empinados, sino que van a tener que echar los cortes, eso significa un mayor volumen de material y, y eso significa un costo adicional, ¿no? No solamente en la excavación, porque además de excavar van a tener que, si es que no hay una compensación adecuada en el volumen en el diagrama de masas, pues van a tener que llevar a, a un, que se llama un botadero, ¿no? Para poder excavar la cantidad de terreno que quieren realizar. Entonces, aparentemente, pues eso ha pasado en ese proyecto. O también podría ser de que la empresa no ha calculado bien su propuesta, los gastos, ha habido un problema de este tipo y entonces, pues se tienen problemas, ¿no? Esa carretera después la tomó otra empresa constructora nacional, pero que tampoco le fue bien. También le rescindieron un contrato y al día de hoy es una carretera que ni siquiera la tenemos terminada hasta Caranavi, ¿no?
Entonces, pienso que tiene sus problemas ese tipo de modalidad de construcción. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, y disculpa que me haya alargado tanto, en realidad preinversión es todo lo que se hace antes de empezar a gastar un centavo en la parte de la inversión. Cuando pasamos de la preinversión a la inversión, ¿no? Cuando damos este salto de la preinversión a la inversión, es porque en el estudio, en la evaluación del proyecto, ha dado criterios razonablemente aceptables para poder aceptar el proyecto. De otra forma, pues nos podemos quedar en cualquiera de las etapas de la fase de la preinversión, ¿no? Creo que les había comentado que en algunos proyectos que he participado, pues nos hemos quedado en la etapa de factibilidad porque ya se veía de que el proyecto no era factible y ya no se hizo los gastos para llegar al diseño final y menos para la inversión. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. No sé si ha quedado claro o tienes alguna duda. Mm, Está bien, dije, em, es más de, se iba más al significado conceptual, digamos, como ya se gasta, yo lo veo eso como una inversión, pero dice que el costo de la obra ya es, comparado con el gasto del diseño final de los estudios, es mucho más grande, entonces es por eso que no se considera dentro de la inversión, ¿no? Y también, mm, sí, eso y también dice que, o sea, es más del hecho de que ya se va a gastar totalmente en la obra, ¿no? Y la preinversión es, o sea, se lo ve de un aspecto más del tiempo, ¿no? Que ya se va a gastar, entonces todo lo anterior es preinversión, más que conceptualmente, digamos, de gasto de dinero. Sí, 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 pero fíjate que en el caso de la preinversión, el producto que tú tienes, siendo sincero, son papeles. Es papel, ¿no? O sea, cuando terminas de hacer el diseño final, lo que tienes es papel. Papel que, bueno, habrá costado mucho sacrificio y no sé qué, habrá costado muchas horas de esfuerzo, etcétera, pero el producto final es papel. En cambio, en la inversión ya no es papel. Lo que tú tienes ya es, no sé, una obra física, no sé si tu proyecto era una, qué sé yo, una tienda, pues ya tienes la tienda, ya tienes los insumos, ya tienes la maquinaria, ya tienes el personal, ¿sí? ¿Te das cuenta? Yo creo que esa es la diferencia cualitativa más importante, ¿no? El producto final de un estudio de preinversión, pues son documentos, ¿no? Son documentos que pueden ser muy grandes, ¿no? En el caso de una carretera, pues es tremendamente grande la cantidad de papel que se utiliza, ¿no? Más cuando hace años la ABC, bueno, en realidad el Servicio Nacional de Caminos, pedía 20 copias, ¿no? Del proyecto. Yo no sé para qué querían 20. Que al final terminaban 18 por lo menos dentro de las bibliotecas de la ABC y Dios sabe en qué estado, ¿no? Pero el tema es de que en la preinversión tu producto son documentos, es papel. En la inversión, ahí sí estás haciendo ya algo más real, más concreto, más tangible, ¿no? No sé si ahora está un poco más claro. Sí, ingeniero, mucho más claro con esa explicación que acabé de dar de papeles, ¿no? Y luego ya es algo más tangible, algo más concreto. Sí, gracias, Inge. Listo, muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, ya estaríamos pasando al segundo capítulo. Bien, entonces creo que ya podríamos empezar con el siguiente capítulo. Mm, Creo que me he equivocado, a ver un ratito. Mm, Denme un segundito, por favor. Creo que ahora sí. Bien, entonces vamos a empezar nuestro segundo capítulo. Lamentablemente todavía sigue siendo un poco de teoría. Va a tener algo de ejercicio. Yo sé que como ingenieros la teoría nos aburre bastante, ¿no? No es una cosa que la gran mayoría de ustedes seguramente estudia ingeniería por otros temas, ¿no? Seguramente
está más interesado en los cálculos, etcétera, no tanto en la teoría. Hay otras personas que sí les interesa muchísimo la teoría y, bueno, pueden comerse libros y libros, pero si le pones un problema matemático, pues se va a escapar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras necesitamos tener una cierta línea base de teoría económica, ¿no? Porque al final de cuentas yo les decía que esta parte de la formación y evaluación de proyectos no es que en la materia vamos a enseñar a diseñar algo, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril, sino que más bien estamos tratando de entender cómo se pueden manejar, cómo se puede elaborar y cómo se puede evaluar un proyecto, pero más desde el punto de vista económico, ¿no? Por eso es de que esta materia, su relación más estrecha sería con una materia que han llevado ya hace algunos semestres, que era ingeniería económica, ¿no? Eh, Así que voy a dar un repaso muy rapidito de lo que es la teoría económica. No es la intención, por supuesto, poder explicar realmente cómo es la teoría económica. Economía es una carrera de 5 años y sería imposible poderla resumir en un par de clases, ¿no? Pero creo que los aspectos más importantes que podrían estar relacionados con el proyecto, especialmente con el tema del estudio de mercado, ese sí lo vamos a ver en este capítulo número 2. Bien, bueno, entonces empezamos. Um, Hay algunas cosas que son bastante obvias y que seguro que son bastante intuitivas, pero que vamos a intentarle dar un poquito más de rigurosidad. Por ejemplo, dice, si se considera una época de lluvias muy intensa, el precio y la cantidad de los paraguas incrementa. Y eso nosotros creo que ya lo entendemos perfectamente, ¿no? Y eso es porque de alguna manera, de alguna manera han actuado unas fuerzas que dentro de la teoría económica se las van a llamar leyes, las leyes de la oferta y las leyes de la demanda. La ley de la oferta y la ley de la demanda. Entonces son como una especie de fuerzas invisibles que hacen que los diferentes productos y servicios que se transan en una economía, digamos en una economía como la boliviana o una economía como la paceña, puedan llegar a un cierto punto de equilibrio sin que los compradores ni los vendedores hayan escrito ningún contrato, sin que se hayan puesto de acuerdo formalmente, ¿no? Sin que haya habido ninguna negociación. Simplemente ley de la oferta y de la demanda. Y eso es uno de los temas que vamos a ir estudiando en principio. Estas dos palabras normalmente son las que más utilizan los economistas. Si ustedes leen o escuchan los análisis económicos, pues, normalmente se basan en el análisis de las leyes de la oferta y la demanda. Y nosotros también, ¿no? Si tuviésemos que hacer un emprendimiento, un proyecto, pues deberíamos pensar cómo sería la demanda y cómo será la oferta de ese bien o servicio que pensamos ofrecer. Bueno, pero resulta de que el accionar de la oferta y la demanda va a estar condicionada también por los diferentes tipos de mercados que se pueden desarrollar dentro de una economía capitalista, ¿no? Hay diferentes tipos de mercados, los que vamos a ver incluso llamaríamos que son como una especie de modelos, y ahí yo le veo una similitud bastante fuerte entre lo que nosotros hacemos en ingeniería civil y los modelos que se pueden utilizar en economía. Al final, recuerden que un modelo no es otra cosa que una simplificación de la realidad. Nosotros lo utilizamos todo el tiempo cuando hacemos diseños en obras ingenieriles, ¿no? Si ustedes recuerdan desde sus primeras clases de isostáticas, cuando hacían una línea horizontal y ponían un triangulito a un costado y un círculo al otro, pues eso no tiene mucho que ver con lo que realmente está sucediendo, pero ese era un modelo. Ese era un modelo que nos permitía entender la realidad, simplificar la realidad e intentar, digamos, mantener la esencia del problema. En geotecnia, que es el área donde más me desenvuelvo, pues todo el tiempo estamos haciendo modelos geotécnicos. Ahí todavía es más complicado porque como no es un material que lo hace el hombre, como por ejemplo el hormigón o el acero,
Entonces, sus características son pues, bastante aleatorias y difícilmente podríamos hacer un análisis geotécnico si consideramos absolutamente todas las diferentes variables que pueden existir dentro de una masa de suelo que puede tener varios metros cúbicos de volumen involucrado en nuestro proyecto, ¿no? Si estamos haciendo un análisis de estabilidad de taludes, pues imagínense cuánto de volumen podríamos tener en un talud. Varias decenas de metros cúbicos probablemente. Entonces, vamos a tener que hacer un modelo para poder hacer ese nuestro análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo. Lo mismo que en economía, vamos a hacer algunos modelos para poder entender los diferentes tipos de mercados que pueden haber. En otras palabras, un modelo no nos representa exactamente la realidad, sino que es una simplificación de la misma, intentando mantener los aspectos esenciales. ¿No? Eso sería un modelo. Bien. Bueno, entre los diferentes mercados que podemos tener, podemos hablar de uno que se denomina el mercado competitivo, ¿no? Un mercado competitivo es aquel en el cual tenemos muchos compradores y muchos vendedores del producto o del bien o servicio que estemos analizando. Y como hay tanta gente involucrada, pues la verdad es de que ningún comprador ni tampoco ningún vendedor por sí solos pueden definir los precios o las cantidades de equilibrio. Eso se logra como una especie de acuerdo sin haber mediado, ya les decía, ningún documento, ningún papel firmado, ninguna negociación, pero de alguna manera, en el mercado que ustedes quieran pensar, pues se ha definido un cierto precio y una cierta cantidad, ¿no? Tal vez cuando hablamos de mercado es lo mejor imaginarse ir al mercado justamente, ¿no? Estos mercados tradicionales donde podemos adquirir nuestros alimentos. Y en ese mercado, si ustedes imaginen un mercado, o sea, el que ustedes quieran, ¿no? Pues podemos pensar que hay muchos compradores y muchos vendedores para un mismo producto. Imagínense, no sé, la papa. Bueno, hay mucha gente que está comprando y hay mucha gente que está vendiendo papa. Entonces, en ese momento, si es que tenemos una gran cantidad de actores, de agentes económicos involucrados, pues ese mercado probablemente esté tendiendo hacia un mercado competitivo. Ahora, más adelante vamos a ver algunas características de los diferentes tipos de mercado y de repente no se cumple exactamente y a cabalidad todas las características, ¿no? Pero es lo más cercano. Entonces, un primer mercado que podemos analizar es ese mercado de la competencia perfecta, ¿no? Si estamos pensando en un mundo muy, digamos, en un mundo, aquí se ponen como ejemplo los celulares, ¿no? En un mundo en el cual se compran y se venden una cantidad de celulares muy grandes, y tenemos una gran cantidad de compradores, que es así, ¿no? Y una gran cantidad de oferentes, que de repente ya no es tanto, pero sí hay varias marcas. Entonces podríamos pensar en un mercado de competencia perfecta, siempre y cuando, y fíjense la característica, dice, los bienes que se ofrecen en venta son todos iguales. Bueno, la realidad es que es muy difícil encontrar un ejemplo en el cual tengamos exactamente el mismo bien, ¿no? Evidentemente los celulares no van a ser tan así, ¿no? Porque si nosotros hablamos del mercado de celulares en general, pues seguramente vamos a pensar en diferentes tipos de marcas, en diferentes características, en diferentes prestaciones que pueda tener ese celular. O sea que ya no estaríamos cumpliendo de manera estricta esa primera condicionante. Lo que sí, probablemente sí que haya muchos compradores y sí que haya muchos vendedores. Por tanto, ningún vendedor ni ningún comprador va a poder influir en el precio de mercado por sí solo. Y por tanto son precio aceptantes. Aquí yo ponía el mercado del trigo, ¿no? El mercado del trigo porque, claro, en ese momento no tenía ni idea de lo que iba a pasar entre Rusia y Ucrania. Pero en condiciones normales, en el mercado del trigo, pues hay muchos oferentes, hay muchos compradores y hay muchos oferentes. Lo que no sabía era de que
Rusia y Ucrania habían sido de los países con mayor producción de trigo en el mundo, ¿no? Y ahora mismo, con el problema que están atravesando, el mercado del trigo, como ustedes saben, está teniendo algunas distorsiones que van a afectar a las economías de todo el planeta, probablemente, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, ¿no? En algún momento es probable de que el precio del pan tienda a subir, simplemente por el efecto, un efecto rebote de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. Pero bueno, pensemos de momento que ese fuese un mercado de competencia perfecta, ¿no? Un mercado en el cual hay muchos compradores, hay muchos vendedores. No sé, en el sector de la construcción probablemente también va a intentar tener esa tendencia, ¿no? Si pensamos en el mercado de las construcciones de edificaciones, pues seguramente hay muchas empresas que ofertan este servicio y hay también muchas personas que están interesadas en adquirir servicios de empresas constructoras. Entonces, probablemente podría tender hacia una competencia perfecta. Podría ser, ¿no? Bien. El otro mercado, que seguramente ustedes también lo han escuchado, es el monopolio. Dentro de un mercado monopólico, pues aquí ya no tenemos una gran cantidad de oferentes. Aquí puse este ejemplo, aunque creo que ya está un poco desactualizado, pero normalmente el servicio telefónico fijo, era brindado por Cotel, ¿no? Lo que se llamaba antes TASA, ¿no? Teléfonos Automáticos Sociedad Anónima, después se llamó Cotel, pero creo que hoy en día, además de Cotel, también hay otra empresa que brinda el mismo servicio. Pero pensemos por un momento que es solamente Cotel el que da el servicio de telefonía fija. Entonces, como característica, se tiene que en un mercado monopólico solo se tiene un vendedor. Y la verdad que si hay solamente un vendedor, es este quien fija el precio, que es una de las características fundamentales. O sea, este es quien fija el precio. Así que, pues seguramente ya comprenderán ustedes de que para un inversionista lo ideal sería buscar mercados monopólicos o tendientes a mercados monopólicos, porque en ese caso, pues podrían ustedes fijar el precio. Ese es un gran handicap. Podrían fijar el precio y eso significaría que podrían regular el mercado. A ver, en el sector de la construcción no sé si hay muchos ejemplos reales. Pero no sé, pensemos, nos imaginemos que ustedes hacen una investigación y resulta de que encuentran un cierto aditivo que hace que su dosificación de hormigones para una misma resistencia requiera menos contenido de cemento. Creo que es uno de los componentes de mayor precio, de mayor costo dentro de la fabricación del hormigón. Si fuese así, y solamente ustedes tienen esa fórmula, ese aditivo, eventualmente podrían convertirse en un mercado monopólico. Solo ustedes podrían realizar construcciones más baratas, llegando a la misma resistencia. Y evidentemente, si fuese así, pues seguramente serían millonarios en muy poco tiempo, ¿no? O por lo menos tendrían unas utilidades muy grandes en muy poco tiempo, porque ya, ya sería algo monopólico. Las personas que quieran construir utilizando una menor cantidad de cemento, que seguro va a ser la mayoría, sin descuidar la calidad, por supuesto, recurrirían a ustedes. Así que sería un mercado monopólico, ¿no? Cuando Bill Gates empezó con su imperio y pudo desarrollar, por ejemplo, lo que es Windows, eh, creo recordar que cuando uno compraba una computadora, el sistema operativo ya estaba incluido y se estaba pagando además por el sistema operativo. Eso le costó a Bill Gates algunos juicios de prácticas monopólicas, pero también le significó unos ingresos extraordinarios, ¿no? Entonces, claro, era la única empresa, Microsoft, la única
que podía brindar ese tipo de programas, ese tipo de paquetes que hoy en día pues, creo que casi todos lo utilizamos, ¿no? Aunque hayan otros, ¿no? Pero en su momento probablemente eran los únicos. Entonces, esa es la característica de un monopolio. Adicionalmente, hay otros mercados, por ejemplo, el oligopólico, y aquí pongo simplemente como ejemplo diferentes marcas de líneas aéreas. Si el mercado que nosotros estuviésemos analizando, por ejemplo, fuese los viajes aéreos entre La Paz y Santa Cruz y viceversa, probablemente tenemos varias opciones para hacer ese viaje. O sea que no es un mercado monopólico, pero tampoco tenemos una cantidad muy grande de opciones. O sea que tampoco está tendiendo hacia un mercado de competencia perfecta. Lo que se tiene más bien es una cantidad, algunas empresas, más bien pocas, que brindan ese servicio. Y si son pocas las que brindan ese servicio, pues difícilmente van a querer pelear entre ellos, ¿no? Seguramente que van a haber ciertas ofertas, ciertas ventajas de utilizar una línea aérea u otra. Aquí falta Amazonas, por ejemplo, pero recuerdo que en algún momento Amazonas, no sé si sigue valiendo, pero su oferta era de que si tú perdías el vuelo, que es una cosa que puede ocurrir, entonces no te cobraban ningún recargo, porque tenían vuelos, no me acuerdo cuántos, pero creo que era una cosa de 20 vuelos al día entre La Paz y Santa Cruz. Así que si perdías el de las 8:30, pues tenías la opción de tomar el de las 9 de la mañana sin recargo. Eso era una diferencia frente a las otras empresas. Pero no era que estaban compitiendo terriblemente, ¿no? No era que uno se bajó el precio, no sé, pues un 40-50% respecto del resto, no. Sino que más o menos que mantienen sus precios, no hacen una competencia tan grande porque saben de que hay pocas empresas que brinden ese servicio y hay mucha gente que quiere tomarlo. Entonces, pues no tienen necesidad de tener una competencia tan intensa. Y finalmente estaríamos hablando de un cuarto tipo de mercado, que en este caso sería el de la competencia monopolística. Entonces ahí yo he puesto esa imagen de una lata de Coca y una de lata de Pepsi. No son productos iguales, ¿no? No son exactamente iguales, son parecidos, pero no son exactamente iguales. Por tanto, en un mercado de competencia monopolística se pueden tener varios vendedores o muchos vendedores que ofrecen productos, pero que son algo diferentes, ¿no? A esa imagen, pues podríamos haberle puesto la Inca Cola o la Coca-Quina, ¿no? Todos los refrescos de cola, pues podrían entrar dentro de ese mercado, pero ojo que no son iguales. En el caso de la Pepsi y de la Coca-Cola, pues es algo evidente. Si ustedes han tenido la oportunidad de probar Pepsi o Coca-Cola en algún otro país, pues seguro que les va a saber diferente de lo que nos sabe aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia la gran mayoría de la gente tiene preferencia, yo creo que la gran mayoría tiene preferencia por consumir Coca-Cola, ¿no? Y no estoy haciendo propaganda, pero esa es una realidad. Y por alguna razón, pues recuerden que uno de los factores determinantes de la demanda era el gusto, ¿no? Aquí creo que se podría aplicar bastante bien. Probable el gusto promedio en Bolivia, pues apetece más una lata de Coca-Cola que una de Pepsi. Pero eso no sucede en todos los países. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta donde yo sé, la venta de Pepsi es bastante mayor que la de Coca-Cola. En algunos países europeos es más o menos como en el caso boliviano, se vende más Coca que Pepsi, pero va a depender mucho del lugar. Pero lo importante es de que son productos similares, pero no iguales, ¿no? Entonces, tienen un cierto juego de cintura para poder fijar su propio precio, ¿no? No tiene por qué ser el precio de la Coca-Cola exactamente igual al de un litro de Pepsi, ¿no? Podrían eventualmente fijar sus propios precios. Bien,
Esto simplemente para dar un pantallazo de cuáles son los diferentes tipos de mercados. Nosotros, durante la materia, vamos a trabajar más en función de estos modelos más simples de mercado, que serían el modelo de competencia perfecta, donde tenemos muchos compradores, tenemos muchos vendedores y suponemos que el producto es prácticamente el mismo, aunque no lo es. ¿Sí? Bueno, ahora vemos ya, si es que no hay ninguna consulta, pues paso al análisis de lo que sería la demanda, ¿no? La demanda que ya decía, creo que cada uno de ustedes debe tener alguna idea previa de lo que es la demanda. Vamos a intentar desglosarla un poco más, darle alguna definición más rigurosa, ¿no? Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de la conducta de los compradores, ¿no? Queremos saber cómo es que los compradores eh, hacen, o más bien, cómo es que los compradores tienen preferencias por ciertos tipos de productos y no por otros. Y eso va a estar asociado inevitablemente a la demanda. Entonces, como una primera definición, podríamos decir que la cantidad demandada, que no es igual a la demanda, ya vamos a ir viendo más adelante las diferencias. La demanda es como una función, es una curva o es una recta, es un lugar geométrico de diferentes combinaciones de precios y cantidades. Y la cantidad demandada es un punto dentro de esa función. ¿Ok? Entonces, la cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los compradores quieren y pueden comprar, ¿no? Esas dos palabras creo que son claves. Quieren y pueden comprar. Nosotros podemos querer comprar muchas cosas, pero de repente no tenemos los recursos suficientes, ¿no? De pronto nos gusta mucho tener mucho el tema de los aviones. Quisiéramos comprar un avión, pero yo creo que ninguno de los que estamos ahora mismo en la sala podemos comprar el avión. O sea que ya estamos fuera de ese mercado, ¿no? Estamos fuera de ese mercado porque nosotros solamente cumplimos una de las condicionantes. Queremos, pero no podemos. Pero si hablamos del pan, bueno, ahí sí, seguro que estamos ya involucrados en el mercado del pan como consumidores. Queremos, la gran mayoría seguramente quiere comer pan, de repente hay algunas personas que no, ¿no? Que quieren cuidar su salud y quieren comer más saludable, pero en nuestro país al menos creo que la gran mayoría de las personas quieren comer pan y pueden comprar pan. Entonces tenemos un mercado muy grande, ¿ok? Bien, se ha ido analizando este tema del consumo, ¿no? Y se ha logrado identificar ciertas determinantes de lo que es la demanda individual. Este tema del consumo es un tema predilecto por los economistas, ¿no? Si nosotros entendemos lo más claramente posible el consumo o la forma, el comportamiento, aquí tal vez vale la pena indicar de que, por ejemplo, la economía no es una ciencia exacta, ¿no? Algunos piensan que los economistas son dechados de virtudes en los cálculos, pero yo diría que la realidad es bastante lejana a esa. El típico economista probablemente no es un gran matemático, porque más bien la economía es una ciencia social, ¿no? Que trata de los seres humanos, ¿no? Del comportamiento de los seres humanos y puede estar incluso hasta bastante ligada a temas psicológicos. Bueno, en fin. Entonces yo les decía que el consumo es un tema que a los economistas les ha apasionado estudiar. De hecho, yo sé por lo menos de dos premios Nobel de Economía que han hecho su trabajo en teorías del consumo. Hay muchísimo escrito sobre teorías del consumo. Y bueno, lo que se ha logrado llegar y lo que vamos nosotros a ver en la materia es de que existen ciertos factores determinantes de la demanda individual. Entre ellos, y el principal probablemente es el precio. Evidentemente que la cantidad demandada va a disminuir cuando el precio aumenta y viceversa, ¿no? Si a nosotros nos gustan las hamburguesas y resulta de que el precio está bajando de las hamburguesas, bueno, probablemente nuestra cantidad demandada vaya a aumentar. Y también al revés, si sube el precio de las hamburguesas, probablemente nuestra cantidad demandada vaya a bajar. Así que hay una relación negativa entre la cantidad demandada y el precio.
Y esta conducta de los seres humanos, pues es tan generalizada que a menudo los economistas llaman a esto la ley de la demanda, ¿no? Ustedes saben que eh, cuando algo se denomina ley es porque pasa siempre, ¿no? O sea, piensen en la, no sé, tienen ahí tal vez en su escritorio algún objeto, ¿no? Si lo lanzan, seguramente va a caer, porque existe una ley de la gravedad, ¿sí? No la vemos, pero está ahí y todos estamos seguros de que funciona. Bueno, los economistas también están seguros de que funciona la ley de la demanda, ¿ok? Bien. Otro factor determinante de la demanda es el ingreso. El ingreso es un factor determinante y en general, si nosotros mejoramos nuestro ingreso, podemos aumentar nuestra cantidad demandada. Imaginen ustedes de que estamos, bueno, todavía no estamos en clases presenciales, pero supongamos que sus padres, para aquellas personas que no son independientes todavía, sus padres les dan una mesada, ¿no? No sé, cualquier monto. Y con esa mesada ustedes deciden ir al cine una vez al mes. Les gusta el cine y pues, van una vez al mes. Si por alguna circunstancia, vamos a suponer que el papá de ustedes ha encontrado un mejor trabajo o lo han ascendido dentro de la misma empresa y ahora tiene un salario más alto y por ello ha decidido aumentar la mesada de ustedes, ¿ok? Imaginemos que su mesada era, no sé, 300 bolivianos mensuales y ahora resulta que son 500 bolivianos mensuales. Bueno, en ese caso, probablemente ustedes decidan también aumentar la cantidad de visitas al cine, ¿no? Van a ir con mayor frecuencia al megacenter y es porque ha aumentado su nivel de ingreso. Entonces, su cantidad demandada se ha visto influenciada por ese incremento del ingreso. Y cuando sucede esto, se dice que los bienes que estemos analizando se los denomina como bienes normales, normales, ¿no? Claro, sería un poco anormal de que si sube tu ingreso, pues consumas menos, ¿no? Pero a veces pasa. No se les denomina bienes anormales, se les denomina bienes inferiores. Y por ejemplo, podríamos tener este desplazamiento, dicen Pumacatari. Imagínense que cuando tenían una mesada de 300 bolivianos mensuales, y supongamos que las clases son presenciales, pues utilizaban ustedes como transporte el Pumacatari. Sacaban una tarjeta, además como estudiantes creo que tienen algún descuento, y a pesar de que, bueno, el Pumacatari realmente es muy cómodo, etcétera, pero tal vez da muchas vueltas, ¿no? Hasta llegar al destino que uno quiere. Pero por el precio, ustedes decidían utilizar Pumacatari. Se levantaban un poco más temprano y se iban en Pumacatari. Ahora que sus progenitores han aumentado la mesada de 300 a 500, pues tal vez deciden ya no levantarse tan temprano, ya no tomar Pumacatari y más bien tomarse un Trufi, que es más rápido y más directo. Bueno, entonces los desplazamientos o el servicio en Pumacatari, en este caso, sería un bien inferior, porque ha aumentado el ingreso de ustedes, consumidores de Pumacatari, o yo también, pero en lugar de aumentar los desplazamientos en Pumacatari, los hemos reducido, porque ahora hemos migrado hacia otro sistema de transporte. ¿Ok? No sé si ha quedado claro la diferencia entre bienes normales y bienes inferiores. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta? Si es que hay alguien todavía despierto, a ver. Ok, bueno, voy a suponer que sí se ha entendido. Entonces, sigamos con esos factores determinantes de la demanda, ¿no? Estamos viendo cuáles son los factores que nos van a definir un cierto tipo de consumo. Ya hemos visto que el principal es el precio, el siguiente sería el ingreso, y en tercer lugar podríamos poner aquí a los precios de bienes relacionados.
Entonces, cuando el descenso del precio de un bien reduce la demanda del otro, los dos se denominan sustitutivos, bienes sustitutivos, ¿no? El ejemplo clásico de esto es la margarina y la mantequilla. Son dos productos que no son iguales, pero digamos que en general la mayor parte de las personas no sería mucho problema en utilizar margarina en lugar de mantequilla o viceversa. Entonces, si por ejemplo mm, reduce el precio de la margarina, ¿no? Si reduce el precio de la margarina, entonces pues lo que va a suceder seguramente es de que la gente va a intentar consumir más margarina, ¿no? Porque su precio está menor. Y por tanto va a consumir menos mantequilla. Este tipo de bienes se llaman sustitutivos. Pero hay otros tipos de bienes en los cuales el descenso del precio de un bien más bien eleva la demanda del otro. Y en ese caso los denominamos como bienes complementarios. El ejemplo clásico también es la gasolina y los automóviles. Si la gasolina rebajase, es probable que mucha gente se sentiría animada a comprarse más automóviles. O viceversa. Si el precio de la gasolina aumentase, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país la gasolina está muy subvencionada, ¿no? Su precio es uno de los precios más bajos de la región. Por supuesto, exceptuando Venezuela, ¿no? Que es un caso ya, un caso de estudio aparte. Pero si el precio de la gasolina subiese, probablemente la gente se sentiría menos interesada en comprar automóviles porque sabría de que el costo del automóvil además vendría incluido con el costo de, de la gasolina. Así que de pronto no realizaría. Bien. El cuarto factor determinante, y creo que lo habíamos comentado hace un momento, son los gustos. Esto ya es un factor que es real, es total y absolutamente real, pero que tiene un carácter cualitativo muy fuerte. O sea, sería muy difícil de poder hacer un modelo econométrico basado en los gustos de las personas. Habría que buscar alguna técnica para poder de alguna manera cuantificar los gustos, ¿no? Aunque sabemos que sí existe y que sí es un factor determinante. Y finalmente, el último factor determinante serían las expectativas sobre el futuro. Eso seguro que puede influir en nuestra demanda actual de un bien o servicio. Hoy en día estamos viviendo, especialmente la gente en Europa, ¿no? Nosotros ya empieza a afectar, esto va a tener un efecto global, el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero seguro que por lo menos en este momento los que lo están sintiendo más son aquellos países europeos que, por ejemplo, entre otras cosas, dependían del gas ruso o de algún medio energético ruso, ¿no? Porque no solamente, por ejemplo, Alemania no solamente importaba gas ruso, sino que también importaba carbón ruso, ¿no? Entonces, estos países ya están empezando a sentir este efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y sus expectativas pues, van a estar un poco en función de la evolución de esta guerra, ¿no? Los europeos son muy afectos a viajar, ¿no? Ellos no perdonan una vacación sin viajar y viajan al exterior normalmente, ¿no? Porque tienen unos ingresos que les permiten realizar eso. Entonces, generalmente ellos planifican sus viajes con 6, 7, 8 meses de antelación. Probablemente ya están planificando el viaje para el verano del año 2023, ¿no? Que eso va a ser entre junio, julio, agosto del próximo año. Pero este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia seguramente ha influido en su demanda. De repente, no sé, una familia tipo en Alemania pensaba hacer un viaje a Machu Picchu el próximo año.
que es un costo, me imagino que relativamente oneroso, porque tienen que cruzar todo el océano. eh, y bueno, seguramente tenían reservado un cierto monto. Pero ahora con este problema bélico, las expectativas que ellos tienen son que la energía vaya a subir. Y la energía la utilizan ellos en diferentes formas. Una familia la puede utilizar como nosotros aquí, ¿no? Si tienen gas, que deben tener la mayor parte de las familias alemanas, pues ya es seguro de que el precio del gas va a aumentar. Entonces, probablemente utilizan el gas para la cocina, utilizan para su calefón, de repente tienen calefactores, el invierno en Europa es muy, muy crudo y utilizan bastante de ese gas, entonces si va a subir, pues lo que les va a quedar ya remanente para poder hacer los viajes, de pronto va a ser muy poco y decidan cambiar el viaje de ir a Machu Picchu por ir a Dinamarca que está ahí al frente, ¿no? No sé. Entonces, podrían ser seguro que es un factor determinante el tema de las expectativas. Lo de malo de este tema es de que tanto los gustos como las expectativas son muy complicados de poderlos cuantificar, ¿ya? Pero de que existen, existen. Así que redondeando, en el análisis de la demanda tendríamos 5 factores determinantes. El precio, el ingreso, los precios de artículos relacionados con el bien que estamos analizando, los gustos y las expectativas. ¿Ok? Bien, consultas hasta acá. Bueno, no les estoy contando, bueno, tal vez algunas cosas nuevas, pero que son bastante obvias, ¿no? Son cosas que son bastante intuitivas. ¿Alguien tendría alguna idea de algún otro factor determinante de la demanda? Diferente de estos 5 que hemos pensado. ¿A alguien se le ocurre que podría haber algún factor determinante adicional? Bien, sí, creo que con esos 5 estamos englobando y bueno, tal vez este horario de sobremesa también no da para pensar mucho, ¿no? Bueno, sigamos. Tal vez la influencia, Inge. ¿Perdón? Sí, Eh, adelante. pero entraría dentro de los gustos, creo, porque mayormente las personas creo que actualmente siguen a algún famoso o alguna persona un poco más conocida y influye, ¿no? Y creo que entraría eso dentro de los gustos, pero sería como la influencia. Eh, La moda, digamos, ¿no? Una moda que todos quieren vestirse como el artista de moda o el actor de moda, ¿no? Sí, 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 es verdad. Puede estar asociado a los gustos. Sí, creo que sí. Creo que sí podría estar asociado a los gustos. Es como que intentar tener los mismos gustos que este influencer le llaman ahora, ¿no? Que esta persona que es reconocida a nivel internacional o por lo menos nacional. Sí, verdad, verdad, pero me parece que sí podríamos englobarlo dentro de los gustos. Bien, entonces Ingeniero, ahora, sí, adelante. nos hablaba de dos premios Nobel, ingeniero, bueno, pero no recuerdo en premios Nobel en En qué área, economía, no sé si en economía. sí, Son pero específicamente, ¿en qué trabajos eran, Inge? eran sobre teorías del consumo. Yo les decía de que este tema del consumo es algo que a los economistas les interesa muchísimo, entender por qué las personas tienen ciertas actitudes de consumo, ¿no? Porque imagínate si pudieses entender la psicología del consumidor, pues eventualmente podrías crear productos o servicios que estarían destinados a ser un éxito, ¿no? Entonces, se estudia con detenimiento y hay muchas teorías sobre el consumo, ¿no? No es que hay una sola teoría, son varias teorías que se van desarrollando y seguramente se van a ir desarrollando aún más teorías sobre el consumidor, el comportamiento del consumidor.
Eso era más o Eh, menos. ingeniero, ¿quiénes son estos personajes que han podido tener estos premios Nobel? Pucha, ahorita me has pescado, no me estoy acordando en este momento, pero para la siguiente clase yo te lo puedo buscar. Tal vez ahora mismo si googleamos podamos encontrar, pero, pero sí, con certeza la siguiente te lo puedo buscar. Está bien, ingeniero, gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Aquí he googleado y me ha salido uno ya. Este no era del que yo estaba pensando, de los dos que estaba pensando. Richard Thaler dice que trabajó sobre investigaciones en economía conductual y demostró que los consumidores no somos tan racionales, ¿no? Porque hay una teoría racional del consumidor, ¿no? Hay una teoría racional. Entonces, en economía es como en realidad es muy difícil estar seguros de que quién tiene la razón y quién no. O sea, es algo diferente al caso de ingeniería, ¿no? En ingeniería, pues seguro que si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de los materiales, aquí en la China o donde sea, vamos a acordar de que existen ciertos parámetros que pueden definir el comportamiento de un material, ¿no? Entonces, si el material tiene un comportamiento tipo elástico, entonces seguramente su módulo de Young y su coeficiente de Poisson van a ser esos dos parámetros que controlan su comportamiento. Así que estamos muy seguros de aquello. En economía, al ser una ciencia social, ahí la situación cambia, ¿no? Porque ya les decía, hay escuelas de pensamientos y no puedo yo decir de que una escuela de pensamiento es la correcta y la otra es la incorrecta. Hay una escuela de pensamiento, como les decía, que piensa que el Estado eh, tiene que tener una participación activa dentro de la economía. Y bueno, es una teoría que la propuso en su momento Sir John Maynard Keynes, que era un economista británico, bastante famoso en su época, y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy sigue siendo famoso, ¿no? Porque muchos economistas que están de acuerdo con esas sus ideas de que el Estado debería intervenir de manera activa, entonces se dicen economistas keynesianos, ¿no? O neo-keynesianos, tal vez han escuchado esa palabra, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo en el gobierno, este gobierno y el gobierno del expresidente Morales, han sido aplicación de teorías keynesianas, intentar que el Estado intervenga de manera muy activa en la economía del país. Pero por contrapartida hay otra escuela de pensamiento que opina todo lo contrario, ¿no? Y dentro de ella está, por ejemplo, la escuela de Chicago, donde uno de sus máximos exponentes era Milton Friedman, y ellos más bien son totalmente liberales. Friedman también tuvo una teoría tiene una teoría del consumidor. No estoy seguro si Friedman ha ganado con eso. A ver, premios Nobel de Economía, Milton Friedman, seguramente también ha sido acreedor del premio Nobel, 1976. Bueno, pero en este caso fue por sus aportes a la teoría monetaria. Okay. Pero es un defensor, digamos, de estas ideas de libre comercio, ¿no? De intentar eh, suprimir en lo posible. No, perdón, aquí dice, Milton Friedman recibió el Premio Nobel de Economía en el 76 por sus análisis en los ámbitos del consumo. Sí, no estaba equivocado. Sí, Milton Friedman sería uno de los que yo estaba pensando como ganadores del Premio Nobel con teorías del consumo, ¿no? Entonces, él tiene una idea, pues, que es, o él tenía, porque ya ha fallecido, eh, la idea de que se debería actuar al mercado, ¿no?
Debería ser el mercado quien regule los precios. Y eso no son teorías que, si bien Keynes es en 1936 publica su libro principal, La teoría general del interés y el dinero, y Milton Friedman pues, sale a la palestra especialmente en los años 70, cuando Estados Unidos pasa una crisis que la vamos a ver muy rápidamente también en este capítulo, una crisis inflacionaria, que probablemente pase algo similar durante estos meses. Si bien son economistas del siglo XX, pero estas discusiones entre el Estado y si tendría que intervenir o no, etcétera, son temas que se hablaban desde la economía clásica. Podemos pensar desde probablemente el siglo XVI, el siglo XVII, ya se venía discutiendo estos temas. Y hay épocas en las cuales los países o las sociedades son más proclives a mantener una teoría económica en la cual sea el mercado el asignador de los recursos, o sea, teorías liberales o neoliberales. Los liberales ya vienen desde la época de los clásicos de la economía, desde Adam Smith. Yo les decía que eso debe ser siglo XVII más o menos, un economista inglés. Y hay otras épocas en las cuales más bien las sociedades prefieren de alguna manera de que sea el Estado el que intervenga de manera activa, ¿no? Nosotros estamos viviendo esa época en nuestro país, ¿no? Pero eso no quiere decir que va a ser siempre así. Por eso es que tenemos elecciones cada cierto tiempo y si, por ejemplo, ganase otro, otro partido diferente al MAS, pues probablemente volveríamos a esa escuela más liberal, ¿no? Si hubiera sido seguramente en algún momento, no sé, pues Toto Quiroga o Samuel Doria Medina, que estaban pugnando por la presidencia, hubieran ganado ellos, seguramente hubiéramos retornado a las teorías más liberales. Es difícil decir cuál es mejor que el otro, ¿no? Es muy complicado decir siempre y en todas las circunstancias utilizar políticas keynesianas nos van a llevar a un mejor desarrollo del país. Difícil poderlo afirmar, ¿no? Como también difícil poder afirmar de que usando teorías liberales siempre vamos a estar mejor desarrollados. De repente habría que utilizar una combinación de ambas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que utilizan otros países, ¿no? Si uno piensa en Estados Unidos, por ejemplo, uno piensa en un país totalmente y absolutamente liberal, cuando en realidad es uno de los países más proteccionistas que existe, ¿no? Ellos no van a dejar tan fácilmente que productos ingresen a su país. Tienen un montón de barreras arancelarias que van a impedir que esto suceda. Entonces, a veces parece que tuviesen un doble discurso, ¿no? O sea, se muestran muy liberales para afuera, pero dentro de su país pueden tener actitudes muy proteccionistas. Entonces, esa es la ambivalencia que tiene la economía en general. Bien, mil disculpas, creo que me he pasado en el tiempo. No sé si hay alguna otra consulta sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre la demanda, ¿no? Nos vamos a quedar aquí en este análisis de la curva de demanda individual. No sé si hay alguna consulta, duda. Bien, entonces si no hay, pues ya nos estaríamos reencontrando el próximo lunes. Voy a parar la grabación.